Hola a todos y bienvenidos a la comunidad de William Tops TV. Soy su anfitrión y hoy los llevaré a un viaje escalofriante por los 10 lugares que jamás te atreverías a visitar. Imaginen esto: una isla en la que los monos portan el herpes B, un parque nacional donde una tribu legendaria podría decapitarte, y sitios tan peligrosos que hasta los expertos evitan pisarlos. ¿Están listos para explorar lo prohibido? Ajusten sus cinturones, activen las notificaciones y comencemos. Número 10. The Street. The Street es una estrecha sección del río Wharfe, ubicada en el condado de Yorkshire, en Inglaterra. Este lugar es célebre por su apariencia engañosa, ya que una corriente aparentemente tranquila esconde peligros mortales. Bajo su superficie se ocultan cuevas subterráneas, corrientes que fluyen a gran velocidad y remolinos que pueden arrastrarte sin previo aviso. Debido a estos riesgos, las autoridades locales han colocado señales de advertencia en toda la zona, prohibiendo el acceso al agua para prevenir tragedias. A lo largo de los años, se han registrado varios incidentes fatales en The Street, lo que lo convierte en uno de los parajes naturales más peligrosos conocidos. Por ejemplo, en 2010, ocurrió una tragedia desgarradora. Un niño de 8 años cayó accidentalmente en sus aguas, y pese a los esfuerzos desesperados por rescatarlo, se tardaron alrededor de 3 horas en recuperar su cuerpo. La fuerza de la corriente lo arrastró varios metros en cuestión de minutos, dejando una huella imborrable en la memoria de la comunidad local. The Street sigue siendo un recordatorio escalofriante de que, bajo una superficie aparentemente tranquila, se pueden ocultar peligros letales que desafían la imaginación. Número 9. Nagoro. Este misterioso pueblo japonés se ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más inquietantes y enigmáticos del país. Hace años, Nagoro fue un próspero pueblo con una población de alrededor de 350 habitantes. Pero con el paso del tiempo, muchos residentes decidieron marcharse, dejando un vacío que se siente en cada rincón. En el último recuento realizado en agosto de 2016, se constató que el pueblo contaba únicamente con 30 habitantes, lo que refleja el dramático declive demográfico de esta comunidad. Lo verdaderamente sorprendente no es solo la drástica reducción de su población, sino la peculiar manera en que Nagoro ha tratado de preservar su memoria. Alrededor de 400 espantapájaros, confeccionados de forma artesanal, se encuentran esparcidos por las calles y campos del lugar, representando a cada uno a un antiguo habitante. La creación de estas figuras fue iniciada en el año 2000 por Tsukimi Ayano, una mujer visionaria que decidió honrar a los residentes que se fueron. Cada espantapájaros es cuidadosamente elaborado con vestimentas que reproducen la ropa que los aldeanos utilizaban el último día que estuvieron en el pueblo, e incluso algunos conservan detalles que rememoran sus personalidades y vidas. Esta singular iniciativa se ha convertido en un símbolo conmovedor de soledad y transformación, reflejando el impacto del éxodo rural en las comunidades japonesas. Con cada figura, se percibe la silenciosa presencia de aquellos que se han marchado, en un contraste inquietante entre la vida pasada y el abandono actual. Situado en una zona montañosa, Nagoro ofrece un paisaje tan hermoso como desconcertante, donde la naturaleza y el olvido se entrelazan en un ambiente casi surrealista.
La atmósfera se intensifica con la presencia de estos centinelas inanimados, que parecen vigilar cada paso de quien se aventura por sus solitarias calles. Sin duda Nagoro es un destino que desafía la imaginación y actúa como un recordatorio tangible de cómo el paso del tiempo transforma incluso los rincones más vibrantes en escenarios casi fantasmales. Este es uno de esos lugares que, aunque fascinante, definitivamente no es para los que buscan la comodidad de lo familiar. Número 8. Isla Morgan. Situada en Carolina del Sur, en Estados Unidos, Isla Morgan es un lugar misterioso y restringido por razones sanitarias. En 1979, un brote del virus del herpes B afectó gravemente a una población de monos, lo que llevó a trasladar cientos de monos rhesus a la isla para preservar la especie. Aunque el número exacto de monos no se conoce, se estima que actualmente habitan alrededor de 4.000 ejemplares en Isla Morgan, debido al riesgo que representa el herpes B, letal para los humanos. El acceso a la isla está restringido únicamente a grupos de investigación y personal autorizado. Los científicos que trabajan allí se dedican a estudiar el comportamiento de estos primates y a desarrollar medidas de bioseguridad que ayuden a prevenir contagios. La isla se ha convertido en un laboratorio natural, donde la lucha por la conservación de una especie se mezcla con la investigación sobre un virus peligroso. Este escenario ha impulsado numerosas investigaciones, subrayando la importancia de preservar a estos monos sin poner en riesgo la salud humana. Isla Morgan es un claro ejemplo de cómo la intervención científica puede salvar una especie amenazada, pero también un recordatorio de los peligros que encierra el contacto con ciertos virus. Si no formas parte de un equipo de investigación especializado, es fundamental mantenerse alejado para evitar riesgos innecesarios. Este enigmático rincón de Carolina del Sur es, sin duda, uno de esos lugares que, aunque fascinantes, es mejor admirar desde la distancia. Número 7. Qinshi Huangdi. En 1974, un grupo de agricultores chinos descubrió de forma fortuita el extenso mausoleo del primer emperador de una China unificada, Qinshi Huangdi. Este imponente complejo funerario se extiende por varios kilómetros cuadrados y es famoso por albergar el mundialmente conocido Ejército de Terracota. En una de las zonas del mausoleo se encuentran aproximadamente 8.000 guerreros esculpidos a tamaño real, creados con una asombrosa destreza artística y técnica. Estos guerreros fueron diseñados para custodiar la tumba del emperador y protegerlo en su viaje al más allá. Desde que el descubrimiento se hizo público en 1974, la cámara principal, donde se supone que se halla el cuerpo del emperador, ha permanecido sellada. La decisión de mantenerla cerrada fue tomada por el gobierno chino, ya que se cree que en su interior se encuentran grandes concentraciones de mercurio, un metal extremadamente tóxico para los humanos. Algunas versiones incluso sugieren que abrir la tumba podría desatar una antigua maldición, aunque este aspecto forma parte del misterio y la leyenda que envuelven al lugar, independientemente de si la verdadera razón es el peligro químico o el temor a lo sobrenatural. La cámara principal sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la historia. Este enigmático recinto no solo es un testimonio del poder y la grandeza del primer emperador de China,
sino también una muestra de las avanzadas técnicas de construcción y arte desarrolladas hace más de 2000 años. Sin duda, la tumba de Qin Shi Huangdi es un lugar que, entre fascinación y temor, despierta la imaginación y sigue siendo un destino al que muy pocos se atreven a acercarse. Número 6. Parque Nacional Nahan Ni. El Parque Nacional Nahan Ni se encuentra en el corazón de la naturaleza salvaje del norte de Canadá. Este impresionante parque destaca por sus cañones, cascadas y ríos turbulentos. Popularmente, algunos lo han apodado el Valle de los Hombres sin Cabeza. ¡Qué nombre tan peculiar!, ¿no crees? La leyenda cuenta que en tiempos antiguos habitó en esta región una tribu violenta llamada Naha. Se dice que estos guerreros utilizaban máscaras y armaduras aterradoras. Además, según la tradición, decapitaban a cualquier persona que osara internarse en su territorio. Desde entonces, el parque se ha visto envuelto en historias macabras y misterios que alimentan el imaginario popular. Durante siglos, estos relatos han contribuido a que la gente evite adentrarse en esta remota zona de Canadá, no solo por el temor a la supuesta tribu Naha, sino también por la reputación de ser un lugar maldito. Según algunas versiones, desde el año 1900 se registraron incidentes en los que al menos 4 personas fueron decapitadas. Además, existen relatos de otras 40 desapariciones que hasta hoy jamás han sido esclarecidas. Aunque no existen pruebas concluyentes de que la tribu Naha siga existiendo, muchos creen que podrían estar detrás de estos oscuros sucesos. La combinación de leyendas ancestrales y hechos inexplicables ha dotado al Parque Nacional Nahan Ni de una atmósfera enigmática y perturbadora. Esta mezcla de misterio y tragedia hace que el parque se perciba como un destino tanto fascinante como temible, siendo un sitio marcado por relatos de decapitaciones y presencias fantasmales. Estoy convencido de que no te atreverías a visitarlo. ¿O te animarías a descubrir por ti mismo los secretos que esconde este enigmático lugar? Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. También te invitamos a activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Número 5. Castillo de Houska. Situado en la República Checa, se dice que el castillo de Houska fue erigido sobre un enorme abismo en el suelo, el cual se cree es una puerta al infierno. El misterioso agujero es tan profundo que nadie ha logrado ver su fondo, lo que ha alimentado numerosas leyendas oscuras. Cuenta la tradición que durante las obras de construcción en el siglo XIII, algunos obreros afirmaron haber visto criaturas no humanas emergiendo y desapareciendo de ese abismo. Se dice que la primera persona que descendió para descubrir los secretos del agujero comenzó a gritar desesperadamente a los pocos segundos, y cuando finalmente lograron rescatarlo, su apariencia había cambiado drásticamente, luciendo al menos 30 años mayor. Desde entonces, el castillo no solo ha sido catalogado como un lugar maldito, sino que también se le ha ganado el título de Puerta al Infierno. Un detalle aún más inquietante es que, justo encima de ese enigmático abismo, se encuentra construida la capilla del castillo, creando una extraña dualidad entre lo sagrado y lo prohibido. Este contraste entre la espiritualidad de la capilla y la oscuridad del abismo ha contribuido a que el castillo de Houska sea uno de los destinos más misteriosos y perturbadores de la región.
A lo largo de los siglos, las historias y los mitos que rodean este lugar han cautivado la imaginación de quienes disfrutan de lo paranormal y lo inexplicable. Si te atreves a adentrarte en el relato de este enigmático castillo, prepárate para un viaje a lo desconocido donde la frontera entre la realidad y lo sobrenatural se difumina. Número 4. Isla Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte es conocida por ser el hogar de la tribu de los sentineleses. Esta enigmática comunidad ha permanecido aislada del resto del mundo durante milenios. Se cree que sus ancestros llegaron a la región hace decenas de miles de años, convirtiéndolos en una de las culturas humanas más antiguas. Algunos relatos sugieren que podrían ser descendientes de los primeros humanos que abandonaron África. A diferencia de la mayoría de las sociedades modernas, los sentineleses mantienen un aislamiento férreo y evitan cualquier contacto con el exterior. Se desconoce el idioma que hablan y poco se sabe acerca de sus costumbres, ya que jamás han permitido acercamientos que faciliten conocer más sobre su forma de vida. El contacto con ellos resulta extremadamente peligroso, ya que han reaccionado con violencia ante intrusos. Se cuenta que en 1896, un convicto que había escapado en una balsa llegó a la isla sin saber nada acerca de su historia. Pocos días después, su cuerpo fue hallado en una playa cercana, presentando evidentes signos de un brutal ataque. Según la leyenda, fue alcanzado por flechas y sufrió una agresión letal en la garganta. Estos incidentes han contribuido a forjar la mística que rodea a la isla Sentinel del Norte. La combinación de su aislamiento absoluto y la falta de comunicación con el exterior ha capturado la imaginación de muchos, convirtiendo este lugar en uno de los destinos más enigmáticos y temidos del planeta. Dado que los sentineleses no muestran intención alguna de dialogar, cualquier intento de establecer contacto resulta inútil y sumamente arriesgado. ¿Te atreverías a adentrarte en un lugar donde lo desconocido es la única ley? Número 3. Templo Padmanabha Swami. El templo Padmanabha Swami está ubicado en la región de Kerala, en la India. Durante muchos años, este majestuoso lugar albergó uno de los mayores tesoros de la historia, valorado en aproximadamente 22.000 millones de dólares. Entre todos los bienes encontrados se hallaron diamantes, estatuas de oro, coronas y diversas piedras preciosas. Además, se descubrieron numerosos objetos ceremoniales y reliquias que atestiguan la rica historia y la grandeza de la dinastía real. Aunque todo esto resulta realmente impresionante, lo que destaca aún más es una misteriosa puerta que jamás ha sido abierta. En esa puerta se encuentra una advertencia escrita en sánscrito que asegura que una maldición caerá sobre cualquiera que intente abrirla. De esa advertencia han surgido todo tipo de historias y leyendas que rodean tanto la puerta como el propio templo. Nadie sabe con certeza qué secretos se ocultan detrás de esa barrera sellada, y las autoridades hindúes han tomado la advertencia muy en serio, prohibiendo cualquier intento de acceder a ella. Según una guía escrita en la década de 1930, se dice que es muy probable que el área esté infestada de cobras, lo que añade un aura de misterio y peligro al lugar. Este enigmático templo sigue siendo uno de los destinos más fascinantes y controvertidos, donde la historia, la riqueza y el misterio se entrelazan en un solo lugar.
Número 2. Monte Nyangani. Al este de Zimbabue se encuentra el enigmático Monte Nyangani, una imponente montaña cargada de leyendas. Se dice que en sus escarpadas laderas han desaparecido decenas de personas sin dejar rastro, alimentando historias de misterio. Los lugareños están convencidos de que la montaña está custodiada por un espíritu maligno, considerado responsable de estas inexplicables desapariciones. Algunos relatos incluso aseguran que el monte Nyangani podría funcionar como una puerta a otras dimensiones, donde el tiempo transcurre de manera diferente. Aunque parezca increíble, las leyendas que rodean este lugar han perdurado a lo largo de los años, haciéndolo aún más intrigante. En la década de los 80 se reportó el caso de un alto funcionario del gobierno que desapareció en la montaña y permaneció sin ser visto durante 4 días. Ante la extraña situación, los ancianos de un pueblo cercano organizaron un ritual para apaciguar al espíritu que, según se cree, protege el monte. Sorprendentemente, el funcionario fue hallado al término de esos días, aunque él mismo creía que había estado ausente apenas un par de horas. Estas experiencias y relatos han consolidado al monte Nyangani como uno de los sitios más misteriosos y fascinantes de la región. ¿Te atreverías a explorar sus laderas y descubrir los secretos que esconde esta legendaria montaña? Número 1. Puerta del Hades. Ubicada en Turquía, la Puerta del Hades es un enigmático portal natural conocido por su letal emisión de gases. Con solo acercarse a este extraño fenómeno, se ha comprobado que la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono puede resultar mortal para animales de gran tamaño. Este asombroso poder despertó el interés de un grupo de arqueólogos que, tras numerosos estudios, descubrieron que del interior de la puerta emanan volúmenes imponentes de dióxido de carbono. La concentración de este gas es tan elevada que es capaz de acabar con animales tan robustos como toros. Debido a este inquietante poder, los antiguos romanos estaban convencidos de que se trataba de una entrada directa al inframundo. Por ello, empleaban este lugar para realizar sacrificios de animales en honor a sus dioses. Durante estos rituales, los animales eran conducidos hasta la puerta, ofreciendo su sacrificio en busca del favor de las fuerzas sobrenaturales. Con el paso del tiempo, este sitio pasó a ser conocido oficialmente como la Puerta del Hades, símbolo de un enigma ancestral y peligroso. Aunque la concentración de gases no represente una amenaza inmediata para los humanos, si se mantiene la debida distancia, la historia de los numerosos sacrificios y la mística reputación del lugar han cimentado su fama como una auténtica entrada al inframundo. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido por los lugares que jamás te atreverías a visitar. Esperamos que hayas disfrutado de estas historias tan intrigantes y misteriosas. No olvides suscribirte para recibir más contenido fascinante en el futuro. Hasta la próxima. Desde un enigmático manuscrito hasta una silla capaz de matarte al instante, si te atreves a sentarte en ella. Hoy desentrañaremos juntos los secretos ocultos tras estos fascinantes artefactos. ¿Listos para adentrarnos en el misterio?